¿Qué piensan del dicho que dice que la primera impresión es lo que cuenta? ¿O qué tal aquel que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión? ¿Creen que es verdad? ¿O solo son tontas frases sin ningún tipo de sentido? ¿Qué tal si lo comprobamos mediante un sencillo ejemplo? Estos son Matías y Javier, y estas son sus características. Léanlas un segundo. Ahora díganme, ¿qué piensan de Matías y de Javier? ¿Cuál de los dos salió mejor parado? Si somos como la mayoría, vamos a decir que Matías nos deja una mejor imagen que Javier. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacamos esa conclusión? Ahora les explico. Ok, veamos. Yo aquí ya tengo en esta hoja la lista de características de cada uno. Quizás se dieron cuenta, o quizás no, que ambos tienen la misma lista de características, solamente que están ordenadas de forma diferente. Matías tiene inteligente y diligente al principio, mientras que Javier los tiene al final. Pero veamos esto. Estas dos primeras características son las primeras impresiones, o mejor dicho, la primera impresión que nos hacemos tanto de Matías como de Javier. Y como podrán notar, Matías se lleva la mejor primera impresión que Javier. Esto es lo que se conoce como el efecto halo. El significado del efecto halo es la tendencia a gustarnos o disgustarnos todo de una persona, incluyendo las cosas que no vimos ni sabemos de ella, partiendo de la primera impresión que nos hacemos de esa persona. Por ejemplo, la testarudez de Matías es vista como algo justificable y hasta un signo de respeto, se podría decir, a causa de que es inteligente y diligente, que fue básicamente lo primero que vimos. Mientras que la inteligencia en una persona envidiosa y testaruda como Javier lo hace peligroso. En otras palabras, gracias a que lo primero que vimos de Matías es su inteligencia y su diligencia, todo lo demás se ve beneficiado por el efecto halo, mientras que el pobre de Javier arrastra su mierda, no te ofendas Javier, no es personal, hacia el resto de sus buenas características, a causa de que lo primero que vimos es que es testarudo y envidioso, padeciendo las consecuencias del efecto halo. Esta es una de las razones de por qué cuando conocemos a alguien y vemos que tiene un buen sentido del humor, una linda sonrisa y es agradable, automáticamente nos empieza a gustar todo de esa persona. Pero al tiempo viene un amigo o una amiga y nos dice: sí, tiene buen sentido del humor, linda sonrisa y es agradable, pero ¿vos te diste cuenta que no tiene ni 2 neuronas funcionando dentro de esa cabeza? Es cierto que el efecto halo y las primeras impresiones se aplican a las personas, pero en realidad también es posible encontrarlo en situaciones. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y psicólogo de profesión, se dio cuenta que al corregir exámenes de sus alumnos, él también estaba siendo objeto del efecto halo. ¿Cómo es eso posible? Resulta ser que la primera respuesta que leía de un examen de un alumno o alumna tenía un impacto muy grande sobre el resto de las preguntas. Es decir, si la primera pregunta estaba bien contestada, le concedía el beneficio de la duda a las siguientes. Pero si contestaban mal esa primera pregunta, el resto del examen se vería perjudicado. Cuando se percató de esto, tuvo que cambiar su método de corrección por uno más justo y menos sesgado. Moraleja: si tu profesor o profesora corrige de la forma convencional, asegúrate de responder bien las primeras preguntas. Hay un estudio muy interesante que se hizo donde les mostraban a las personas 2 fotos de las caras, solamente de las caras, de 2 hombres. Uno de ellos era más joven que el otro, y cuando les preguntaron cuál de los dos creían que estaba más capacitado para ocupar un puesto político, la mayoría de la gente respondió que el hombre que parecía mayor era quien estaba más capacitado, porque asociaban la edad con la experiencia y la experiencia con la capacidad que muy probablemente tenía esa persona. Bueno, eso es también el efecto halo y el impacto de las primeras impresiones. Nadie puede saber la experiencia y la capacidad de una persona solamente al mirar una foto, pero bueno, aún así metemos la pata con este tipo de cosas. ¿Aún te cuesta entender un poco este tema? No hay problema.
Cuando pienses en el efecto halo, piensa en una gota cayendo en el agua y en cómo se forman esas olas a causa del impacto de esa gota. Cuando conocemos a alguien por primera vez, la gota de agua que cae son las cosas que primero vemos de ella, y las olas son el impacto que producen en el resto de juicios que hacemos de esa persona, extendiéndose hasta en las cosas que no sabemos de ella. En síntesis, y respondiendo a la pregunta inicial, sí, es cierto, la primera impresión cuenta y mucho. Y tampoco existe una segunda oportunidad para una primera impresión. Poniéndonos serios, no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones de las personas y de las cosas tampoco, porque juzgar un libro solo por su portada nos puede hacer cada vez más ciegos. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse para aprender más. Eso nos ayudaría muchísimo a saber qué tanto les ayudó este contenido. Pueden comentarnos sus dudas y sugerencias para otros temas y eso es todo. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.